Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Les recordamos que esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila y estamos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. En el primer segmento tuvimos como invitada a la licenciada Ani Salgado hablando de este tema novedoso que es la tanatología, y lo vamos a continuar ahora con el tema de la muerte, ya hablando a secas, sin que necesariamente esto tenga que ver con el bien morir, sino desde el punto de vista antropológico, cómo se ha venido dando en la sociedad y en la cultura esta, digamos, elaboración o proceso de la muerte, como algo pues, que existe desde siempre, como algo inevitable. Pero, Zaida, hubo una pregunta que nos hizo una persona que nos venía escuchando y la contestamos muy rápidamente. Uh-huh. Yo quisiera agregar algo porque merece todo nuestro respeto esta intervención, ¿no? Claro que sí, era el señor Sergio Tavera. Él es de Monterrey, pero va en tránsito de Ramos a Monterrey, y él preguntaba, ¿cuándo entonces se deja de luchar? Hablaba en específico del ejemplo que pusimos sobre esta chica que tenía cáncer y estaba haciendo planes. Entonces, ¿cuándo se deja de luchar para prepararse a morir? Quise yo retomar el tema porque implica varias cosas. Por ejemplo, la lucha depende, si uno es un luchador, yo creo que nunca. Pero por otra parte, si la lucha se toma como una resistencia innecesaria, pues no hay que vivir la muerte como una lucha, sino que ocuparse de la vida, ocuparse de lo que nos queda de vida, de conciliarnos con la vida misma, pero hacer de todo lo que sea por la vida. No es que perdamos una batalla. Ver esto como una lucha siempre es un problema. La verdad que sí, porque morir no es el fin, es un ciclo ni natural, es perder, ¿no? Ni es perder. Porque entonces si tú dices perdí la lucha, mira, es muy común que aparezca así en los noticieros, pierde la lucha contra el cáncer. Y entonces dice, que finalmente tanto esfuerzo para perder. Yo creo que no se pierde una batalla. La vida no es así. No, bueno, en realidad, si se parte desde el principio en donde la muerte está presente en lo vivo, o sea, para que exista muerte tiene que haber vida, pero sobre todo en los humanos. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en los animales, en las plantas, pues como que ellos no tienen la conciencia de la muerte, ellos tienen el ciclo, van siguiendo el ciclo natural. O sea, tienen ese instinto, ¿no? Bueno, entonces ya entramos a nuestro tema. Exactamente, la muerte es un concepto humano. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia o diferenciamos, ¿no? de los humanos. Pues entonces, desde que el hombre toma conciencia aparece este tema de la muerte, ¿no? Un día el ser humano, como especie, se da cuenta de que muere. Desde que toma conciencia se da cuenta de la muerte, eso es inevitable, ¿no? Sí habla de duelo en algunos animales y se ve como, por ejemplo, unos perros se acercan a un perro que ha sido atropellado. Pues seguro que no tiene la misma noción de lo que implica esta desaparición, ¿verdad? El ser humano sí, y entonces toda su vida se organiza en función de la finitud, de algo que va a terminar, de un proceso natural, inevitable. Entonces la naturaleza nos rebasa como seres humanos, está sobre la cultura, está sobre el desarrollo, pero en la cultura, está sobre todo. Pero en la cultura moderna, o sea, porque en las culturas antiguas, y como ya lo mencionaba en bloques anteriores, incluso lo vemos hasta en los animales, ¿no? Los animales, algunos se sacrifican, o sea, cuando es el grupo de ser manada, se sacrifican para salvar a los más pequeños, vamos a ir a los débiles. Sí, o se dejan morir para que avance la manada, ¿no? Claro, para pero no todo está dentro de un ordenamiento genético. En los humanos no, o sea, en los humanos
Pues el ser humano es el único que se suicida. Ajá. Bueno, se habla del suicidio de las ballenas, Pero- yo estoy seguro que va por otro lado, pero Pero en una cuestión, vamos a decir, personal, Ujú. no por el bien de un grupo, vamos a decir, no se está sacrificando como los animales. O sea, mueren en una cuestión sí, personal, que eso pero lo bueno, veremos en otros puntos, ¿no? se muere Aquí- por muchas razones. Por muchas razones. Aquí el punto es en la parte cultural, Ujú. o sea, en las culturas antiguas, sí se veían los ciclos, o sea, lo vemos en los egipcios, por ejemplo, ellos vivían para morir. Ujú. Su corta expectativa de vida, o sea, la ocupaban en acumular riquezas para la siguiente vida, o en construir unas pirámides, o tenerlas Ok. para la siguiente Ya, vida. ya, ya, ¿no? entonces ya nos vamos Ujú. organizando. Eso está en función de la cultura y desde luego tiene que ver con las religiones, porque Ujú. son quienes se han ocupado Sí. más siempre, no los científicos, ¿eh? No, la pa- porque la religión, pues, rebasa, ¿no? rebasa Ese lo- tipo de cosas Ajá. porque son enigmas, está dentro de las grandes incongruencias y dudas del ser humano. El niño desde pequeño se pregunta por qué, así como el hombre lo ha hecho. ¿Cómo Ujú. es posible que yo esté dotado de conciencia, pero también de finitud? O sea, ¿de qué se trata? Vine a este mundo con todas sus delicias para extinguirme, ¿no? Y esa aceptación le lleva toda su vida, pero también entenderla. Entonces no es lo mismo pensar ateamente que este es el fin de todo, a pensarlo católicamente, que hay un Ujú. juicio final, o pensarlo espiritistamente, como lo hacía Madero, Allan Ujú. Kardec, ¿verdad? Los espiritistas, la teosofía, donde va a haber una reencarnación y hay un proceso evolutivo de los espíritus. Y eso es otro rollo, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, es una forma de entender esto, que no sé cómo se llama el autor aquí que tú me hiciste el favor de Philippe mandar. Ariel. Dice, la vida geométricamente tiene forma de tubo. Ujú. Hay un boquete de entrada, De entrada, y otro de ujú. salida. Nacer resulta cada vez más sencillo, pero morir es más complicado. Es más complicado. Entonces vamos a hablar de la historia de la, de En la ese muerte, sentido, ¿no? sí. Todavía, incluso en el medioevo, donde la Ujú. corta expectativa de vida, las enfermedades, la poca higiene, o sea, había, vaya, el concepto de muerte era más, se tomaba más natural, vamos a decir. Ha ido cambiando, Pero ¿verdad? ha ido cambiando. Yo o sea, creo que la una Edad madre que Media tiene era 18, más- 19 hijos, y algunos mueren y otros no, o sea, de cierta No sé. manera hay en esa cuestión, vamos a decir, biológica. Hay otra cuestión, por ejemplo, la social, en donde Ujú. alrededor de una muerte la comunidad se congregaba Ah, ya. y entonces le seguía, ¿no? Por Claro, o ejemplo, sea, tiene una función comunitaria. tiene ¿no? una función no de individual. unidad. No, de unidad. O sea, a ver, está la cama del enfermo. Primero, Ujú. pero el enfermo moría en su lecho. Exactamente. Y es una cosa que ha cambiado. Ujú. Ahora se muere en hospitales, Qué en cosa centros de tan retiro. terrible. Sí. O sea, ya no se quiere A ver, morir pero en el moría en lugar. el lecho y eso qué implicaba. Implicaba que el doctor atendía a la persona Ujú. que sabía que iba a morir Hasta que no podía hacer nada. hasta que ya no podía hacer nada. Y el galeno se retiraba y no tenía parte en esta... No, él no estaba- tenía vela en el entierro, No, él solamente estaba como que para atestiguar que en Ujú. efecto muriera. pero no se encargaba. Pero no se Tenía encargaba más de que ver otras con el sacerdote en todo caso. Con el sacerdote, con la familia, porque incluso la familia preparaba el cuerpo para la Ujú. velación, con Ajá. los familiares, Había un entorno, ahí Había un entorno había que se amigos congregaba. invitados. incluso médicos o Era un visitas. evento social de alguna manera, ¿no? De Digo, hecho, era un evento social. Es que sí era un evento social, Ajá. o sea, congregaba a comunidades que incluso eran más pequeñas, pero hay Ujú. unas referencias que dicen que hasta los médicos les molestaba que estuviera tanta gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba pendiente, pues que ya se iba a morir, y podía ser un día o podían ser meses, pero estaba la gente. Mira, ahí hay otra diferencia muy importante porque la muerte era esperada. Sí. Ahorita es abrupta, es súbita, Ujú. porque hasta el último momento está bajo cuidados médicos y se esfuerza uno por sostener y alargar la vida Ajá. y siempre se va a entender como un fracaso de la medicina, Sí. que no tiene nada que ver con eso. Es como que Pero allá evitar. no, simplemente se avisa a los familiares y amigos de que fulano de tal está en una enfermedad terminal, esperamos pronto su muerte. El enfermo lo sabe, por ahí es lo que me mandaste, habían otras referencias literarias, ¿no? Sí. En el Quijote y en otras obras Ujú. de la literatura universal, cómo ellos mismos se anuncian y despiden, Sí, porque saben que se hacían avecina. testamentos, se despiden, El sus últimas testamento, voluntades. qué cosa. A ver, el testamento no es el instrumento que conocemos, no es, No. digamos, donde queda constancia de la herencia. El testamento es el documento donde queda la forma de pensar y de sentir del que se va a morir. Ujú. Ahí es donde expresa sus ideas
y su legado, digamos, emocional y personal, y además, por supuesto, toma sus últimas decisiones con respecto a lo que deja. Así es. Y vamos a decir, y su testamento y última voluntad. O sea, por eso como se que llama las así, instrucciones la última voluntad. al momento de mi muerte. Incluso al momento de mi muerte, porque si digo, asegúrense, hay unas referencias que vimos, asegúrense de que después de 24 horas de haber decretado el médico, o 48, muestren mi cuerpo signos positivos de corrupción. Tenían mucho Entonces, miedo a morir. A ser enterrados vivos, por ejemplo. Pues sí, porque ¿no? Se daban casos, ¿no? Sí, en efecto. Entonces era como una forma también de ellos tomar su muerte en las manos. Oye, tenemos otra vez el tiempo encima. Vamos al corte, ¿no? Para escuchar el reporte universitario. Así es, regresamos. Recuerde la línea de comunicación 482-6995 y por Facebook también. Muchas gracias por sus comentarios. Regresamos. Personal de la Subcoordinación de Servicios de Extensión acudió al ejido Tanque Escondido, ubicado al sur de Saltillo, para realizar la entrega de apoyos y despensas a los habitantes de dicha comunidad, como parte de las visitas de seguimiento dentro de sus programas. En pasados días se llevó a cabo una brigada clínica dental en instalaciones del Hospital del Adulto Mayor, que se encuentra en el Centro Metropolitano de Saltillo. Los más de 10 jóvenes universitarios de la Facultad de Odontología que participaron brindaron consulta a las personas de la tercera edad en cuestiones de limpieza, extracciones, caries y amalgamas. En el marco de los festejos que realiza el Centro Polivalente Francisco Villa del Poniente de Saltillo, el programa Vida Saludable de la Coordinación General de Extensión Universitaria, en conjunto con la Secretaría de Salud, realizó la medición de niveles de glucosa, hipertensión, peso y talla, además de impartir una plática sobre nutrición, hipertensión y diabetes, actos en los que participaron 70 personas. El viernes anterior se llevó a cabo la segunda reunión del Comité Coordinador Nacional de la UNIRED, que preside la Universidad Autónoma de Coahuila, en el presente periodo 2016-2018, en instalaciones de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael de la Ciudad de México. En la cita, que también fue transmitida vía Internet, se dio seguimiento a los acuerdos tomados en la reunión plenaria de Morelia. Además, se concretaron importantes proyectos en cuanto a apoyo y promoción de la red se refiere. Ayer jueves 16 de junio, personal de Extensión Universitaria acudió al ejido El Pelillal, municipio de Ramos Arizpe, para impartir un curso de herbolaria dirigido principalmente a las madres de familia, con el objetivo de elaborar productos de limpieza y curación, utilizando plantas. Esta mañana se llevó a cabo el cierre del ciclo de conferencias sobre derechos humanos que se realizó durante el semestre enero-junio en el Centro Polivalente Francisco Villa por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza. También se entregarán diplomas de participación a los asistentes cautivos. La Agencia de Viajes Universidad Universo cuenta con todos los servicios para los alumnos interesados en estudiar en el extranjero. Ofrece el seguro internacional de viajero para maestros y estudiantes de intercambio académico con cobertura internacional. Maneja programas de prácticas profesionales, diplomados, cursos de idiomas, work and travel de verano y la oportunidad de trabajar como au pair en distintos países de Europa. Universidad Universo también ofrece servicios turísticos y de negocios. Para mayor información, llame a los teléfonos 410-2243 y 414-9011 extensión 114 o acuda a nuestras oficinas, ubicadas en la Coordinación General de Extensión Universitaria, en Hidalgo Sur, 435, zona centro de Saltillo. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión, hablando sobre el tema de la muerte, concretamente la desaparición de la muerte. Y bueno, nos quedamos, Aida, precisamente viendo cómo era importante, pero diferente, de la Edad Media y antes, digamos, de la Revolución Industrial, entendida la muerte y todo lo que tiene que ver, porque hablamos, por ejemplo, de la función del testamento, de la muerte como un acto público y social, pero no hemos hablado mucho tampoco de los ritos y del momento en que esto se transforma en nuestra sociedad actual de consumo y
postmoderna. Se mercantiliza. Un saludo a Ana Carmen Iturrurria. Ella nos está escuchando a través de Facebook y estamos transmitiendo en Facebook El Universo Humano en Extensión. Ahí. Saludos, Carmen. Saludos. También nos ven en video. Y es que en ese sentido, por ejemplo, en esas sociedades medievales... Pero no anunciamos nuestras formas de contacto. Precisamente nos están viendo ahora por Facebook en vivo. Estamos en Facebook en vivo, tenemos la transmisión en video. También tenemos la línea telefónica 482-6995, el correo eluniHextensión@gmail.com, pero sobre todo los invitamos a visitar el sitio web ernestoduque.com. Ahí encontrará esta y todos nuestros programas y nuestras aportaciones culturales aquí de Radio Universidad. Sí, vas a mencionar algo. Yo destacaría, antes de finalizar esta parte de los tiempos antiguos, llamémoslo así en general, aquella parte que uno de los autores llama los duelos histéricos, ¿no? Donde hay mucha más exhibición, donde parece el llanto extraordinario, el dolor como una forma de mostrar era como un una show, emoción, ¿no? Ajá. O sea, era algo como algo que unía. O sea, si nos vamos un poquito más atrás, en estas cuestiones ya se sabía sobre todo de la corrupción de un cuerpo, entonces se incineraban estas famosas piras, ¿no? Hasta ahí había ritos de poner las monedas en los ojos, ¿no? Ah, ok. Los ritos. Pero luego vamos a lo que comentábamos en los bloques anteriores, a esta parte de la comunidad. Eran comunidades pequeñas. Entonces el sacerdote sabía, ¿no? Había comunidades muy grandes. A lo que te refieres es que se convivía en comunidades pequeñas. Se convivía y se hacía parte de una pequeña sociedad, una pequeña claro. Pues las célula, aldeas, ¿no? por ejemplo, en toda Europa. Entonces, la familia pues preparaba al cuerpo, cosa que ya no hace, lo hacen las funerarias. El muerto, la persona fallecía en un lecho en casa, ¿no? O sea, las personas las atestiguaban. Cuando se anunciaba ya finalmente la muerte, se daba a conocer por medio, por ejemplo, de campanadas, ¿no? O sea, todavía hasta hace algunos años, vamos a ir en los 50, se anunciaban las muertes con las campanadas. Ahora se anuncian en los periódicos, se anuncian a través de Facebook. El hombre antropológicamente es un ser de ritos. Hay un rito para el nacimiento y debe haberlo, lo hay para la muerte. Sí. Evitar los ritos es una cosa gravísima, social y culturalmente hablando. Entonces, así como el bautizo o cualquier otro tipo de ceremonia da inicio a la vida o la bienvenida a la sociedad también despide a uno de sus miembros de alguna u otra manera. Y además está la función familiar e individual del duelo, desprenderse de algo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien se va? Se lleva una parte de sí, dicen los psicoanalistas lacanianos, una parte de sí, no dice una parte de mí. El sí es algo que comparto con el otro. Por ejemplo, alguien puede decir, el muerto, allí en esa tumba está mi corazón, porque así se siente, parece que ahí se quedó enterrado, o ahí me despido de mi corazón, pero es una parte de sí, si tú quieres simbólica, que no es ni del otro ni es de uno. Ese es el trabajo del duelo, ese es el problema de desprenderse, porque es como si tú sufrieras una amputación. Cuando pierdes algo hay una pérdida. Entonces, la cuestión de la muerte no tiene que ver exclusivamente con el que fallece, sino con el que deja. Sí, o sea, los funerales no son, vamos a decir, para el difunto, ¿no? Claro. O sea, el funeral, la despedida, el velorio es para las personas, para los vivos, para los familiares, para que puedan despedirse, para que constaten que ahí está, que ya falleció y puedan de cierta manera iniciar este proceso de duelo que, como usted lo menciona, si se evita, como cada vez se está presentando más, si se omite, entonces genera esta cuestión, pues incluso hasta, vamos a decir, de alguna enfermedad, ¿no? Algo patológico. Es que es concebido actualmente, bueno, pasemos ya a esta última parte del duelo en la actualidad, en tiempos de la muerte seca, de la muerte pues como nada, como algo que se tiende a desaparecer, a hacer un lado. Y ahí está toda esta cuestión de cómo trabajamos muy rápido, queremos que pase el tiempo del duelo lo más precipitadamente posible. Tratamos de evitar la sepultura cuando es posible, de deshacernos del cuerpo, y viene todo este tema de la desaparición. Es una cuestión, por ejemplo, desde la declaratoria de muerte, ¿no? O sea,
hay que llamar a que den fe, o si está en un hospital, bueno, pues hay que llamar a que Bueno, venga ahí tienes, por el cuerpo. ¿no? ahí O sea, tienes el primer cambio. es- Se muere en el hospital y Ajá. asistido por el médico. Y es un tema médico. y es un tema médico, o sea, ellos tuvieron la culpa de que no se curó, por eso Y yo hay- lo traje hay aquí. un y no, fracaso de la desde medicina. ahí ya es un fracaso, ¿no? O sea, los médicos no pudieron, aunque en realidad... Se hizo todo se lo hizo que se pudo. Y perdió la lucha, pero bueno. Y perdió Entonces, la lucha. Comienza entonces esto de que se lleva a la funeraria, la familia ya no, como en la Ujú. antigüedad, ya no prepara el cuerpo, son personas que se dedican y que en ese sentido se vuelve una mercantiliza, ¿no? profesión, ¿no? Es que todo Es el una proceso profesión. es profesional. Mira, decía Pito Pérez, para enterrar un muerto, cualquiera, Ujú. cualquiera, menos un enterrador. Eso aparece en la obra de Pito Pérez, bueno, en la obra llamada Pito Pérez. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que es el profesional, el sepulturero, que ahora ya esa figura no existe como tal porque algún albañil vaya y echa tierra cuando nos retiramos, Ujú. pero de todos modos hay un sepulturero que es Pero el que vamos a vende decir- todo el proceso. Sí, o sea, es alguien externo. Ahora, por ejemplo, en las funerarias, pues solamente son algunas horas de exhibición, ¿no? De Ujú. exposición del ataúd, porque o se cierra o se incinera. O sea, de cierta manera todo se va cortando. ¿Sabes de dónde viene esto de la incineración? No, ilústrame. Pues no, pues de dónde viene, de Auschwitz, de los campos de concentración, Yo del lo- exterminio, cuando empiezan a deshacerse de los cuerpos lo más rápido posible, de la solución final. Sí, porque Ese anteriormente es el tema. los muertos, o sea, vivían, incluso los cementerios estaban dentro de las ciudades o eran enterrados en las Y huertas también los familiares, cadáveres, ¿no? Los cadáveres claro, estaban se ahí, quedaban ahí. Ya después ya no. Un saludo a Ujú. Humberto González, un punto bien interesante. Antes se les tomaba fotos a los difuntos también. Claro. Ahora ya claro. no. Ahora ya no, y de hecho es controversia si alguien se atreve a tomar una foto y subirla en Ujú. Facebook, que están en algún funeral. Está ¿no? todo O el sea, estudio de los niños, ¿no? Que están Sí. sentados y que un saludo a hay los- toda una Ujú. forma de vestirlos y de A prepararlos. Giovanni de la Peña, un saludo que nos comenta. Ahora, en ese Ujú. sentido, cuando se evita todo este duelo, incluso, digo, tristemente lo he observado, hay personas que incluso no dicen se murió, dicen ya se fue. O sea, se evita incluso hasta decir esa palabra, ¿no? O decir la acción. Resguardan, atesoran la habitación, por ejemplo, de la persona, así como la dejó, así la dejan. Sí. O sea, como si esperando que fuera a regresar. ¿Por qué? Porque se fue, no se murió, se fue. Entonces, se fue es como que se fue de viaje y al rato regresa, o se fue a un curso y ahorita regresa, ¿no? Bueno, O sea, y el conjunto de entra en ese- explicaciones que se le dan a los niños, Ujú. híjole, A los niños se les es evita decir fantástico, sí. fabuloso, ¿no? Que se fue a dónde y dónde está y está con tu abuelito y está en el Ujú. cielo. Mira, yo he visto casos y no poco frecuentes de niños que ambicionan irse con sus ancestros, con sus abuelos, con sus padres que han muerto, porque están mejor y así se les ha dicho, Sí. ¿no? Y están en algún lugar. O que los están esperando que regrese. Ujú. Si no es que se fue, al rato viene. Pues sí, pero yo todavía, ya pasaron 20 años y todavía lo estoy esperando. De cualquier ¿no? forma, la muerte es algo inexplicable para todos los seres humanos, que es muy, muy difícil de aceptar, es algo que no entendemos todavía. Bueno, digo, cada quien en lo individual, ¿no? Se pueden hallar las explicaciones biológicas, físicas que se quieran, pero a final de cuentas es una incomodidad que debemos cargar siempre y es una fatalidad. Hay un poema ahí de Benedetti, ¿no? De cuando los niños nacen y él los saluda, vienen a la vida. los Recién saluda. nacidos, ¿sí? Recién nacido, ¿no? ¿Cómo termina? No sabe aún, dice del pequeño que está en su cuna, no sabe aún que Si la vida es buena o mala. aún ¿sí? que ha iniciado el viaje sutil e inexorable hacia la muerte. Pues nos tenemos que despedir. Muchas gracias por su atención y que tenga muy buena tarde. Gracias. El universo humano en extensión. Una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante.